Ahora sí estamos al aire. Sebastián Agobián, Nicolás Laza, acá se arman las bancadas. Agustín Poler, Tomás Casareto, estamos todos en una cosa, ¿no? Porque estamos hablando de la Argentina, estamos hablando del comentario de este, de aquel. Estuvimos todos prendidos, ¿no? Vimos más televisión argentina que uruguaya estos días. Totalmente. Es que... dijo Tomás. Te juro, yo tengo familia argentina, voy seguido, es un país que me gusta. Yo lo amo. Amo a la Argentina. Amo a Argentina. Prendete el micrófono, Tomás. Me voy a poner los auriculares porque si no... A ver, ahora. ¿Sí? Hola. Ahí está. Es un país que la Argentina me genera mucho cariño. Pero es como que no me deja de sorprender. Y todos los días algo. Y ya va más allá de un tema de Macri, Cristina, peronismo, no peronismo. Es la Argentina en sí. Es como que no... Es la grieta. Claro, pero no es la grieta del kirchnerismo contra los macristas. Para mí es una grieta que viene desde la fundación misma de la Argentina. Siempre tuvo una división muy profunda. Creo que Uruguay en su momento también tuvo una división muy parecida, pero que después logró conciliar en el siglo XX. En cambio Argentina no, la siguió manifestando con distintos modelos. Primero eran los unitarios y los federales, después los peronistas y los antiperonistas, ahora son los kirchneristas y los macristas. Es como que la Argentina es su propio problema. Bueno, ahora sí le corregimos el micrófono a Tomasito. ¿Qué decís, Agustín? Sí, esa división es notoria, y no solo por el episodio de ayer. Creo que, como Tomás recién mencionaba, desde una perspectiva histórica la Argentina ha marcado eso. Y el Uruguay, como en alguna otra oportunidad lo mencionamos acá, el Uruguay siempre estuvo pendiente de eso, ¿no? Siempre, digamos que estamos pendientes de eso, de lo que pasa en Argentina. Particularmente ayer, yo creo que con un hecho político importante, sobre el allanamiento de las propiedades de la familia Kirchner, que al final se terminó aprobando por unanimidad. Claro, antes de comenzar lo conversábamos acá, ¿qué tanto cuál es el resultado de ese allanamiento, ¿no? ¿Qué querían encontrar? ¿O qué querrán encontrar? Yo creo que apunta nada más y nada menos que a un formalismo, ¿no? A algo que se tiene que hacer, que es parte de un proceso, pero lo que yo creo que hay que insistir es que detrás de esto, por supuesto que hay poder, que hay intereses, pero se tiene que respetar un proceso, ¿no? Y bueno, tienen que ajustarse al debido proceso. Me parece un poco extraño que hayan determinadas condiciones que pida, en este caso, Cristina, ¿no? Que los medios no estén cerca, de que no se filme eso, de que se preserve la intimidad. Es un poco curioso que eso lo pida a quien se va a estar haciéndole el allanamiento, ¿no? Que ya más de una vez se ha excedido, ¿no, Bonadío? Supongamos que sí, que eso es así, pero la potestad de allanamiento que la puede facultar un juez y acompañado de un alguacil y bueno, y toda la operativa existe, y hoy lo vemos con esta magnitud, bueno, porque es una referente, nos gusta o no nos gusta, es una referente internacional, es una referente política, pero estos operativos, digamos, por llamarlo de algún modo, existen sobre todo las personas de carne y hueso, ¿no? No es porque sea Cristina Fernández de Kirchner que se le va a hacer el allanamiento, no, quien se pueda someter a un proceso judicial, la otra parte o de oficio se puede solicitar algo como esto. Entonces me resulta un poco, no sé, difícil de asimilarlo que hayan determinadas condiciones sobre esto. Habría que ajustarse, bueno, a que el Poder Judicial, en el caso argentino, respetará estas cosas, digamos, ¿no? Nico. A mí me parece que... Me cuesta. No, yo lo que pienso es que es indudable, lo decía Tomás en el arranque, que Argentina, en general, vive las cosas de una manera mucho más efervescente profunda, que nosotros. ¿no? Nosotros siempre nos intenso. jactamos de nuestra tranquilidad, de tomarnos las cosas tranqui, de tramitar nuestras diferencias de otra forma. Ahora, a mí a priori no me parece negativo
que las diferencias se puedan explicitar, expresar y dejar arriba de la mesa, porque muchas veces nosotros también tenemos que hacernos una autocrítica como sociedad, que en ese país de los puntos medios invisibilizamos un montón de conflictos. O sea, de todas formas te voy a decir, si viste el Senado ayer, ¿no? No, volviendo al tema de ayer en particular, a mí me parece, y en esto sí me agarro de lo que planteaba recién Agustín, lo dijimos con todos los procesos, cada vez que estuvo alguna situación que tuviera que ver con aspectos judiciales, y eso siempre planteamos lo mismo, ¿no? Que la justicia entienda y resuelva lo que tenga que hacer. A mí me parece que dentro de los condicionamientos de Cristina no me parecen mal, porque para el macrismo, en su alianza política, judicial y mediática, no le sirve de nada que avance la justicia sin difusión mediática. No les sirve de nada, es una alianza indisoluble. Ellos necesitan hacer, en materia de estrategia, generar un hecho político y aprovechar cualquier aspecto jurídico para capitalizarlo en materia de campaña. Entonces, yo me pregunto, ¿se está diciendo que no se cumplan con los aspectos judiciales y con los procedimientos judiciales? No, se está diciendo que se cumpla. Lo que te digo es, no me traigas una cámara y me vayas grabando el minuto a minuto como que se tratara de Gran Hermano. Me parece que eso es banalizar la justicia y reducirla a un reality show. Me parece que es eso. De todas maneras, Nico, me parece a mí, a ver, el Senado no le podía votar condiciones especiales, claro, porque para cualquier persona tienen que estar las garantías legales y no puede que una senadora tenga garantías que no. Pero Bonadío después, en aquello de ser una persona digna y su caballerosidad o su apego a la transparencia, decirle, bueno, yo acepto que un senador escogido por la señora Cristina Fernández esté presente en el allanamiento, constatando de que todo se va a llevar de la mejor forma y que esto no sea una instancia mediática, sea la instancia judicial. Si le sacás lo mediático, no tiene sentido. Ya está haciendo. Bueno, pero no lo hagamos más. Digo, porque duda que teníamos medio, sea cual sea, y bueno, pero la Nación tenía los planos ayer de las casas de Cristina, acá el baño, acá esto, acá lo otro. Yo creo que ese tipo de cosas faltó el pijama. Hay que recordar que independientemente de que uno sea una persona pública, independientemente de eso, han hecho cosas con Cristina y con la familia de Cristina Fernández de Kirchner, que fueron muy saladas, que nosotros acá, del lugar en donde sea, no las permitiríamos. Aquellas tapas realmente muy groseras, se han metido con su hija, han dicho cualquier disparate. Yo lo que digo es, acá también pasa a veces, ¿no? Acá hay medios que hacen eso también. Yo creo que no se llegó nunca a... Salió la tapa de Caras y Caretas. Una, por ejemplo. Una. Yo recuerdo de lo... Pero es lo mismo, Nicolás. No. Yo pienso que no. Pienso que se están excediendo no sea malo con el caso con Cristina en ese sentido. Y aparte me agarro, vamos al fondo, porque si no nos quedamos discutiendo de lo mediático. Sí, dale. Pero digo, vos recién decías, es un formalismo. ¿Qué es lo que van a encontrar? Yo lo que digo es, ya no saben qué buscar. Si hubiera alguna prueba contundente, ya, independientemente de los fueros, que los tiene hace un año, estuvo 2 años sin fueros, con toda la ofensiva que se hizo, ¿a qué vamos a jugar? A eternizar, porque el macrismo hoy por hoy, la grieta, no es una grieta, es un cráter que está dejando su política. Pero en la Argentina. No es un tema del macrismo o kirchnerismo, y tampoco es un tema de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, excede Cristina, es un tema de la Argentina en sí. Pero viste lo que le dijo Cristina, por ejemplo, ayer, en parte de su discurso, y dice, qué bueno. Resulta que ahora los empresarios apoyan el populismo y los obreros apoyan los empresarios. Y en realidad es tanto el cruce de causas judiciales en las cuales el gran ausente es la transparencia, que obviamente tenemos que mirarla desde ese punto de vista. ¿Qué se perdió y dónde está? Juguemos al gambonete más que a buscar la plata. De todas maneras, ilusionaron a la gente, y es el discurso fácil, que es como el gatillo fácil, a que iban a encontrar el dinero, lo iban a recuperar e iban a hacer carrete de las escuelas. Es que no sé cuánta cosa más. Creo que esa tiene que ser perdona, Seba, y una cosita nada más para agregar. Sí. Creo que en realidad, como en mucha discusión política, se pierde el eje de hacia dónde se busca ir, ¿no? ¿Qué pasa?
Totalmente. Todo el tema de redes sociales, medios, todo eso hace perdernos en una nube de humo lo que en realidad es el problema de la Argentina. Que había gente que decía, no, el tema es la corrupción, ¿no? De un lado decían. Y el otro es, no, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que no tiene comida en la heladera. Y esa discusión, cuando en realidad el problema es, acá hubo gente que robó, falta plata, y tenemos que tratar de que no pase de nuevo a futuro, que no siga reproduciéndose en la Argentina ese esquema de corrupción que no viene solo de la época del kirchnerismo, que probablemente haya sido mucho mayor que en otras épocas. Ni hablemos de Menem. Menem también, pero digo, es un tema de, a ver, un país que tiene un potencial tremendo, que tiene recursos impresionantes, que tiene un mercado muy grande, que tiene un capital humano, que tiene muchas cosas para ser una potencia en América y en el mundo, que es su propia traba, por un esquema de corrupción endémico que no viene de ahora, que viene de muchísimas décadas atrás, y que no ha logrado laudar, que es la misma discusión que se mantiene y que hace que generaciones y generaciones de argentinos sigan teniendo el mismo problema, que es que no llegan a fin de mes. No es un tema de ahora de Macri, que la grieta sea por Macri, ni que haya un cráter por Macri. El cráter ya estaba, la grieta ya estaba y no la han logrado cerrar, y no sé si la van a lograr. Yo creo que no. Yo creo que este es un buen comienzo. Creo que puede haber una camada política nueva que salga a partir de esto. No necesariamente del macrismo, de la camada política general. No la veo. No, yo no la veo. No la veo, yo. Capaz soy muy idealista. Es más, se me pasaron las caras así, María Eugenia, Claro, Bullrich. Claro, exacto. Pero yo no dije, o sea, no necesariamente... Si querés la ponemos a Lilita a empujar, que es más pesada, pero no vas a lograr nada. No, yo creo que aparte tampoco no es solo los planos políticos, ¿no? Uno piensa, digamos, bueno, viene una camada política futura que puede llegar a cambiar el tema de la grieta, y no, porque aparte tampoco los actores que se ven a futuro no son parte, digamos, de esa solución, ¿no? Pero para un lado al otro, o sea, no veo, digamos, a María Eugenia Vidal teniendo ese tipo de actitud, no veo a Bullrich, tampoco veo, yo que sé, a la gente de la Cámpora teniendo esa actitud, entonces por ahí no creo que pase. Pero también hay otros actores que pesan mucho en Argentina, ¿no? El plano sindical, el plano empresarial, que es más pesado. Es más pesado que el sindical. Sin duda. Sí. El lobby empresarial está unido. Exactamente. Y el sindical está dividido, implosionado. Tienen por lo menos 5 centrales sindicales, ¿no? De las cuales 2 son fuertes, que también a su interna están plenamente implesionadas. Empresarios también, que tuvieron un trato con Néstor Kirchner, que lo llegó, no con Cristina. No. Exacto. Y también tenemos después el rol de los medios de comunicación en Argentina, que son muy poderosos. Al punto que yo cuando estuve hace poco ahí, muchos hacían el chiste de por qué TN, ¿no? En su momento, cuando el dólar estaba a 10, en la época de Cristina Fernández, ¿no? Ponían una regla gigante en el estudio que llegaba hasta 10, ¿no? Y levantaban el dólar, lo izaban como quien iza la bandera, y hacían chistes cuando llegaba hasta 10, que era imposible, hasta el techo. Ahora está en 30 el dólar, entonces, y eso ni hablan. Pero tienen un rol central los medios de comunicación en Argentina muy fuerte, y son un partido político, ¿no? Aparte es una mezcla de medios de comunicación, empresas, entonces podían ser jefes de bancada. Exactamente. Y juegan un rol muy importante. Entonces es todo un combo en Argentina, está muy difuso, es una lástima porque es un país maravilloso, ¿no? Con una población y unas capacidades productivas enormes. En su momento, en la década de los 50, estuvo, digamos, tenido un PBI mayor que el Brasil, o sea, para que vean, ¿no? las dimensiones y las capacidades que tiene ese país. Pero lo que tenemos que ver, me parece que desde el Uruguay, ¿no? Ver esa perspectiva, ver a los vecinos, ¿no? Y bueno, y no actuar en torno a eso, o no querer imitar, por ejemplo, con todo el perdón, pero Graciela Bianchi, que se le encanta hacer la personificación de lo que es Lilita Carrió, ¿no? Porque le encanta, la retuitea, ¿no? Y utiliza el mismo estilo. Graciela Ocaña, no está muy definida esa. No, pero utiliza el mismo estilo, que me parece que eso fue lo que genera la grieta, ¿no? En acusar y generar el relato de es una corrupción incontrolable del Frente Amplio, que lo mismo que decía que Carrió de los Kirchner, ¿no? Si uno agarra el paralelismo, es el mismo relato, ¿no? Y después acusa, después nunca pide perdón. Por ejemplo, a ver, con Celsa Puente le mandó 5 burradas, 5 mentiras enormes que se le comprobaron y nunca le pidió perdón. Nunca, no es su estilo, ¿no? Y lo mismo pasó también con Goñi. Entonces me parece que eso es lo que nosotros debemos evitar como camada política, no generar las cosas malas que tiene Argentina, reproducirlas acá, y seguramente puede haber también gente del Frente Amplio que utiliza algunas cosas que utilizaron la Cámpora, y eso está mal,
parece que nosotros como sociedad tenemos que fortalecer la institucionalidad, fortalecer los partidos políticos, que eso también es otra enorme diferencia que tenemos con Argentina. Argentina no tiene un sistema de partidos fuertes, ¿no? Y eso ha permitido que estos grupos de presión fuerte, como lo hablábamos, los empresarios, los medios de comunicación, muchas veces utilicen y sean el rol de los partidos políticos. Y en ese sentido, creo que nosotros debemos diferenciarnos de eso, y también, obviamente, los medios de comunicación en Uruguay tienen que aprender, porque la tapa del Observador, y es un gato arriba de la mesa, yo puedo estar de acuerdo o no, lo que no me rechina es el titular, digamos, el artículo después justificando esa tapa, ¿no? Donde dice, bueno, podríamos hablar de que la pobreza bajó, pero eso ya lo hablamos por enésima vez. Podemos hablar que hemos superado en clase media, pero eso no. Entonces el foco de ellos, y aparte lo decían, era la mala noticia, ¿no? De 10 puntos que habla el PNUD en su informe, hay una parte pero el foco es eso, no son las otras 9 buenas noticias. Entonces también qué realidad queremos vender, ¿no? La que si potencialmente siempre ponemos arriba las malas noticias, ¿no? Las que nos interpelan, y dejamos afuera las otras. Bueno, ¿qué sociedad estamos creando, construyendo, no? Una sola cosita, porque me parece que está bueno decirlo. Yo no estoy de acuerdo contigo con el tema de la cámpora. Yo creo que, a ver, sin entrar en un 100% de acuerdo, me parece que si algún partido o líder político logra la explosión de amor que se logró en la Argentina con la cámpora, claro, pero de militancia, después, bueno, dos patas de la cámpora. Una parte es esa pata, ¿no? Donde trajo muchos jóvenes que después se disolucionaron, y otra parte es la parte política de arriba de la cámpora, que bueno, no ha tenido relacionamiento, y yo eso no lo quiero para esa expresión de amor de los jóvenes, y ojalá le pasara a cada uno de los partidos políticos, eso de poder mover la juventud en torno a las ideas de un líder, me parece que está buenísimo. ¿Te acordás la frase que te había dicho hace bastantes semanas cuando te dije el poder y el amor deben ser los dos motores de la historia, y vos me dijiste cuidado con mucho amor? Capaz que con la cámpora puede pasar. Claro, porque con mucho amor nos excedemos, pero es una organización que también es diversa. Yo conozco a varios militantes de la cámpora, y me parece que también la propia amplitud, la cantidad de agrupaciones que tiene adentro hace que sea mucho más diversa incluso que hasta que el Frente Amplio, me atrevería a decir, porque en Argentina vieron que la diversidad, los espacios son bien abarcativos, y la verdad que la gente que yo conozco y con la que me he reunido, las oportunidades que pude ir a Buenos Aires, me pareció toda gente muy, muy valiosa, y que realmente estaba comprometida sobre todo con sus barrios, digamos. También tuve reuniones con dirigentes nacionales. Me parece que ahí puede haber de todo, pero es lo suficientemente abarcativa como para tener en su seno de todo un poco, desde marxistas hasta peronistas y todo lo que se te ocurra. O sea, me parece que claro, que es un combo bien diverso. Pero lindo, ¿no? En el tema de... Me entusiasmé y salí, entendí que tenía que defender tus ideas, me parece que está bueno. Eso más de la juventud y la gente que seguía, los jóvenes que seguían a Néstor, independientemente de la cámpora o no, porque dentro del peronismo, del kirchnerismo, había muchos sectores de jóvenes que eran, digamos, como dice mi amigo Gustavo Lloca, entender el peronismo, claro, o sea, es una asignatura aparte. Discutían y se daban de bomba contra la cámpora, ¿no? Por decir una expresión campechana. Pero... Capaz que lo que hay que tomar de ahí es el modelo o la idea de atraer y movilizar a los jóvenes a la política y el interés. Claro. Yo creo que uno de los defectos que tiene la Argentina es la sobreexcitación a las situaciones, y entonces capaz que en esos casos es lo que lleva a después desenlaces no deseados. Y ese es el problema que tiene. Y bueno, ese es el tema también, entiendo yo, de los líderes, de moderar el amor. Pero ejercer su poder de líder y de ejercer su lugar de líder. Digo, alguien que maneja un partido político, un sector, una agrupación o lo que sea, tiene que tener ese manejo, porque si no después las cosas se hacen mal. Bueno, pero el otro día, por ejemplo, cuando Oscar Andrade estuvo por acá, afirmando además que si el Congreso del Frente Amplio lo apoyara sería candidato, hablaba de la ajenidad, una ajenidad que existe en todos los partidos políticos. Hay gente que está ajena. Sí. ¿Qué falta? Ajena como alejada, decís. Del tema del Estado me parece que ya no vamos a hablar. No, yo creo que en realidad
hay un presupuesto de que hay un alejamiento político o de que hay un desinterés político, que la gente está decepcionada. No estoy tan afín a eso. En realidad la gente quiere seguir creyendo que hay una política que trabaja por y para la gente. Entonces lo que necesita, ese va a ser el desafío. Ese es el desafío. Claro. Creo que necesitamos un empujón en esa materia desde todos los sectores políticos, desde todas las figuras políticas, y que no va solamente en movilizar a la juventud a que milite y a que se mueva. Va más allá hacia toda la sociedad con ese presupuesto de descreimiento que yo en el fondo lo veo como una voz que dice quiero creer en algo, quiero creer que la clase política sí trabaja para el pueblo. ¿Seguimos con la fe o seguimos con el Estado? A votación. No me dieron ganas de decir alguna cosa. Bueno, dale, seguimos con esto. No, pero dame por lo menos un minutito. No, pero está bien, No, le dejamos al Estado un programa fundamental. entero que lo merece. No, está bien. Yo lo que... No, a partir de esta intervención, a mí me parece que está bueno hacer política más que por y para la gente, desde la sociedad, desde la base. Si no es como que uno está haciendo... Pero no tiene por qué ser diferente. Por otro sujeto. No, pero es decir, hacer para... Agustín los está mirando, te posiciona en un lugar... Por, para y desde. En un lugar diferente, porque eso me parece también se articula con esta cuestión... No, yo le voy a dar la razón a Nicolás en esto porque no, hoy estoy incontinente. Los políticos, los dirigentes, ¿no son gente? No, pero aparte acá se habló de clase política. A mí es una clase trabajadora. La clase política es un invento en donde quiere separar rotundamente, autopercibirse. Nosotros somos militantes políticos. Yo no me concibo, yo tampoco considero clase política, no me concibo parte de la clase política. política y no sé quiénes podrían llegar a hacerlo. Me parece que eso establece una distancia, me parece que no corresponde, que en definitiva yo particularmente como marxista me considero parte de la clase trabajadora y no de otro tipo de agrupamiento. Y con respecto a los liderazgos, me parece que está articulado este papel de los liderazgos, de qué es lo que se espera, con esta visión de cómo uno concibe la política, ¿no? Como el compromiso con aquello que es público, con la incidencia, y cuando la incidencia es real y no necesita de líderes mesiánicos que hablen por su representado, sino que ese representado tenga un papel protagónico en la construcción de los cambios y de la política. Me parece que en ese sentido los liderazgos no son más que puntualmente representantes, pero que en definitiva el protagonismo de la gente, el protagonismo popular es lo que va marcando la cancha y lo que va haciendo que su propia intervención legitime a la política como ejercicio, digamos. Creo que hoy lo que tenemos es en Uruguay, es en la región, también hay algún teórico de la antipolítica, eso es claro. Pero lo que nos está pasando es que tenemos referentes y dirigentes políticos que no se encargan de hacer básicamente desprestigiar a la política y a las formas de organizarse. Y cuando uno dice, para mí referirse a un grupo de políticos o dirigentes como clase política es seguir fomentando esas distancias que creo que no deberían ser tales, porque la política en sí misma no quiere decir nada. O sea, la política así no tiene una definición unívoca. Creo que las formas en las que uno hace política hablan de cuáles son los intereses que defiende y si entra en el juego para legitimar prácticas o para tratar de transformarlas. Agustín. Claro. A ver, creo que hay dos aspectos ahí bien interesantes. Primero, yo no concibo hablar de un estado perfecto, digamos. Concibo sí hablar del estado del que tenemos, ¿no? Y sobre el que tenemos qué cosas podemos mejorar. Pero hay algo que me parece interesante y que está bueno para nuestra generación, ¿no? Uno cuando ingresa a la política ingresa quizás ahí sí con determinados ideales de lo que es la política, del servicio a la gente, del servicio a la sociedad, de preocuparse, dependiendo quizás alguna tendencia ideológica más o menos, preocuparse por los más humildes, por los más necesitados, empezar por ahí para construir en función de otros intereses, atender otros intereses, gobernar para esa gente, para quienes los más lo necesitan, pero siempre tener en ese abanico contemplar o intentar contemplar todo, ¿no? Porque también hay que
que contemplar al empresario que da oportunidades de trabajo, contemplar al trabajador, contemplar al sindicato, contemplar a los exportadores, contemplar a los importadores. Es una mirada global y muy grande. Eso cuando uno ingresa a la política, ¿no? Tiene esas percepciones. Podemos agregar otras. Y uno empieza a militar y a trabajar en política, quizás con eso, y se integra a una orgánica o no, se vincula, ahí sí puede hablar con una clase política, quizás esa alusión a clase política son a unos dirigentes quizás mucho más grandes de otra época y que la gente o los añora o que les gustaría que vuelvan o que tiene cierto afecto, cierta memoria de esa gente, que no es de un partido político, no es de una tendencia política, hay referentes que la gente considera así de todo el sistema político, pero hay momentos que a nosotros por suerte no nos pasó, pero el tema es que no nos pase eso, donde hay una ruptura de todo eso, ¿no? Y ahí entra en juego cosas que vemos en otra gente más grande, en otras generaciones, donde se ven manchados por corrupción, actitudes desviadas, abusos de función, abuso, incluso una mezcla entre intereses privados, personales y públicos. Y ya como que después de eso, como que bueno, no importa nada, ¿no? Ya alguien metió la pata y sigue metiendo la pata y se defiende sobre eso, y no hay me equivoqué en un 100%, ¿no? ¿Dónde se rompe eso, no? Que yo creo que hoy el sistema, todos los medios de comunicación, el sistema político, está metido en ese balde, ¿no? Y es como que difícil esa expresión de la rana que está en un tarro de dulce de leche que no puede avanzar, ¿no? Es como que estamos en eso, ¿no? Y todavía miramos lo que pasa en Argentina y bueno, es como un balde un poco más grande, pero a veces medio parecido, ¿no? Una realidad de una dimensión más pequeña de la uruguaya, eso sí. Pero, ¿qué cuidados hay que tener para que a nosotros como generación no nos pase eso y no caer en eso, ¿no? Sebastián. Ese sentido es lo esencial, ¿no? De mirar una proyección a futuro, ¿no? Pero también siempre cuidando el presente. Uno cuando ingresa a la actividad política, que no es una clase política, ¿no? Es parte porque no existe la clase política como tal, tampoco existe la clase sindical, la clase empresarial, ahí ya podríamos tener otra definición. Pero una cosa es las asociaciones y otra cosa es una clase social. En ese sentido uno visualiza, ¿no? También los aspectos que uno quiere y pretende para llevar adelante un proyecto de país, ¿no? Y en ese sentido los actores con cual uno se vincula se siente identificado, se siente como parte de su esquema de trabajo, y es lo que uno después tiene que llevar adelante, ¿no? Mantener, como decía Seregni en su momento, ¿no? Pensar lo que se dice y hacer lo que se piensa, ¿no? Si nosotros siempre logramos llevar adelante eso, bueno, qué difícil y qué diferente sería la política. Que no es un ejercicio fácil. Exactamente, que no es y esas cosas que se parecen y se dicen que son tan fáciles, pero a la hora de llevar adelante, qué tan difícil, ¿no? Que se convierte. Claro, porque ahí viene lo que decía Agustín, ¿no? Cómo articulas entre todos los intereses, buscando el equilibrio. Exactamente, y ahí es donde uno se identifica con la cuestión ideológica, porque muchas veces también se bastardea, ¿no? la palabra ideología, ¿no? Hoy por hoy parece que decir que uno tiene una percepción ideológica o que va a gestionar también en base a ideología parece que es malo, ¿no? Hoy parece que la gestión y la ideología son diferentes, parece que la gestión es por encima de la ideología y la ideología parece que es mala palabra. Entonces me parece que para la política la ideología es un conjunto de ideas, nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en la vida, no solo en la política, sino en el relacionamiento humano, todo sin un conjunto de ideas? Y en ese sentido creo que es lo que nosotros que tenemos que trabajar, es a través de las ideas y empezar a separar lo humano, porque también nos acerca ahí a lo político, ¿no? Si discutimos sobre bases de ideas, seguramente estemos mucho más de acuerdo que si discutimos en base a divisas o personas. Eso a veces nos divide mucho más, porque seguramente cuando vamos a tomar lo que es la tarea parlamentaria, vemos que hay las mayorías de leyes y proyectos de leyes que se sacan tienen los acuerdos de todos los partidos.
¿no? Es así, pero obviamente hay aspectos que no diferencian, pero muchas veces eso se oculta, no se muestra, ¿no? Y se muestran las diferencias sobre todo, ¿no? Y decir, entonces creo que también como ejercicio, como sociedad, tenemos que centrarnos también en eso, ¿no? En mostrar todos los acuerdos y todas las cosas que tenemos en conjunto, ¿no? Y llevarlas adelante. Eso me parece que es la mejor antídoto que nosotros podemos presentar a lo que es la grieta que tiene en Argentina y no generar una grieta en el Uruguay. Pero yo creo que en realidad por contraposición lo hemos mostrado y la Argentina ahora creo que Agustín decía el tema de que Argentina a veces se ve como que es lo mismo que Uruguay más grande, ¿no? Yo creo que no, Argentina es Argentina y Uruguay es Uruguay. Y que Uruguay tiene una cultura política... Lo decía Borges, iguales pero diferentes. Una cultura política democrática y republicana totalmente distinta. Yo lo que denoto en Argentina, y es una palabra muy fuerte, que lo plantea incluso un economista que todos conocemos, Ignacio Bartesagui, que decía... No, es licenciado en Relaciones Internacionales. Sí. Licenciado en... Ahí está, perdón. Que es más que un economista. Gracias. Y decía, Argentina tiene un gran problema... Ignacio, escúchatelo. Decía, Argentina tiene un gran problema, es que cada 8 o 12 años entra en un ciclo autodestructivo. Siempre. Le pasó cuando los golpes de Estado, después cuando se va Alfonsín, después en 2001. Es como que siempre vuelve a lo mismo. Además con distintas formas, ¿no? Porque Alfonsín, un tipo que no le podemos negar la buena voluntad que tenía. Que no. Sin embargo, no pudo llegar a finalizar. Ya en lo de la Rúa ya había una pelotudez importante, aparte de una persona absolutamente obnubilada. O sea, el punto es, ahora, ¿no? Ha atravesado muchísimos modelos. Y ahí que decís, ¿y qué pasó con Néstor? ¿Hasta dónde no se tuvo que imponer Kirchner para poder, ¿no?, navegar con las aguas revueltas, nos guste o no? ¿Cómo lo planteas vos? O sea, ¿cómo se... Tuvo que construir legitimidad política con el 23% de los votos. Claro. Remando y eso... Habiendo salido segundo en la primera vuelta. Es un problema muy importante que podría haber... obviamente, la verdad fue bien encarado. Pasa en Argentina y pasa en Paraguay, son democracias débiles. Entonces, a mí lo que me preocupa de Argentina, porque, a ver, tampoco es correcto o muy correcto que nosotros nos metamos de lleno en la política argentina, porque es otro país, y me parece que no tenemos no podemos suficientemente... Pero lo tomamos para las fotos. No deberíamos. Y a mí... Y eso es un error. No, pero si me dejas cerrar un poquito, yo lo que quiero decir es hacer una puntualización de diferenciar que Argentina ha demostrado, desgraciadamente, desde su sociedad y su realidad política en su historia, que es diferente al Uruguay. Que capaz que en un comienzo nosotros sí veíamos, en la época de la Guerra Grande en Uruguay, una grieta. Con ellos empezó con los unitarios y los federales. Pero Uruguay después supo conciliar eso. Y Uruguay pasó a ser un país que se manifiesta a través siempre de pactar, siempre de arreglar y solucionar. Y Argentina no. Argentina siempre es como que tiene una divergencia. Y eso se ve en el espectro político y en la sociedad. Entonces yo creo que el gran problema de Argentina es ese, y no entiendo cómo no han encontrado el camino para encauzar eso. Tomás, sí, porque lo tomó Agus cuando habló, sí. Por lo menos para principiar, el estado perfecto. Está perfecto, obviamente. A ver, la perfección no existe. Yo creo que podemos buscar... el anhelo del perfecto, yo qué sé. El anhelo del perfecto o el anhelo del Estado eficiente, dentro de todo. Estado somos todos. Estado... Somos todos. El tema es que... A mí me soplaron que para los herreristas el mejor estado es el que no existe. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Una burda generalización en realidad. Pero... Escuchátela, Sin entrar todavía en eso, algo que quería decir antes. El tema cuando hablamos del Estado, yo creo que en realidad los términos a veces varían dependiendo de las personas. Cuando se habla de nación, patria, Estado, todos esos términos van variando. Porque uno te dice, no, el Estado es el aparato del Estado. El otro dice, no, en realidad el Estado es territorio, la gente, un ordenamiento jurídico. Y otro dice, no, son las instituciones. Entonces, en mi
utilización del término Estado, creo que lo que tiene que importar es la eficiencia, primero que nada, como bien primordial, buscando el bien de la gente. ¿Y qué sería la eficiencia? Bueno, en primer lugar, que no haya corrupción. Ese es uno de los temas de los estados, que se ve hoy en día. Un estado corrupto no es un estado ahí me estás eficiente. pidiendo la perfección de la humanidad que no existe. Y bueno, uno tiene que tender a que no haya corrupción, ¿no? A mí me encantaría que en mi familia no existiera pero por ahí. Que no existiera como... Ningún corrupto, pero por ahí hay. Totalmente. Pero lo que creo... A ver, nosotros tenemos que siempre luchar por evitar eso, ¿no? Un día no podemos decir, somos 100% democráticos, vamos a dejar de luchar por la democracia. Porque obviamente... Mira, te voy a contar algo. Cuando yo tenía la edad de ustedes y conducía un programa de Hace radio... muy poco. Bueno. Y era muy idealista. Sí. Hice un panel para hablar justamente de la corrupción, ¿no? De la coima, Entre ellos llevé un primo mío, escribano, que ya no está, pobre, voy a hablar de él igual. Cuando le pregunto, Sí. él me contesta que es cuando vos no querés tener los parientes cerca, ¿no? Él me contestó, y bueno, la verdad es que yo como escribano, mientras hay coima, las cosas me salen rápido. Si era mi primo de papá, no importa. No, o sea, mi punto va a que... Es más, me lo había puesto a pensar ya ayer viendo todos estos debates en Argentina y la democracia y no democracia. Él no quiere dejar la Argentina. No, pero tomándolo como ejemplo, Obsesionado. pero saliendo, si quieren. No podemos... Yo nací en democracia, ¿tá? En una democracia creo que plena, o bastante plena. Entonces, yo no sé lo que es vivir en un gobierno sin libertades, en un gobierno donde uno no tenga libertad de expresión, hablar, opinar, hacer actividad política, por suerte. No sé lo que se siente. Es algo de lo que estoy feliz. Ahora, eso no significa que yo no tenga que todos los días tener eso presente y luchar porque siga siendo así. Y con lo de la corrupción yo planteo lo mismo. O sea, uno no puede dejar de tender a buscar que a la sociedad no la haya. Obviamente que va a ser imposible terminar con la corrupción, pero no tiene que dejar de estar en nuestra mente que nosotros tenemos que luchar para eso. Yendo a lo del Estado perfecto o al Estado que buscamos, a ver, Seba ahí decía, el herrerismo quiere un Estado... El mejor Estado es el que no existe. No, eso es una mentira. El mejor Estado es el que está presente lo justo y necesario, pero que deja al individuo la libertad de manifestarse, crecer y mejorar. Dándole los apoyos suficientes, pero no siendo extremista, como sí se ha visto que muchas veces ha pasado. Esa es la opinión de los realistas y es la que yo quiero para mi país. Bueno. Nicolás, se la tiraste, Tomás, ¿qué crees que te diga? Que la den, pero a ver... Justo y necesario. Estoy orgulloso de eso. Y es mi forma de pensar, y creo que es la mejor forma para que el individuo mejore. No significa que el Estado no esté. Término masónico, justo y necesario. No, perdón, se me cruzó. No, sacando el compás y la cuadra. Y la cuadra de arriba de la mesa. A mí me parece que el Estado es una forma de organización de la sociedad. Creo que es un resorte de poder, no es el único. Y si tuviera que decir, bueno, no sé si cuál es el Estado ideal, pero sí cuál es el Estado que me interesa a mí como militante de izquierda, es un Estado que puede hacer... Hay muchas teorías, ¿no? Hay quienes piensan, incluso la tradición de la izquierda en muchas oportunidades ha visualizado al Estado como una forma de opresión, ¿no? Yo creo que también podríamos empezar a desarrollar otros conceptos en donde el Estado, en función de los intereses que defienda y para quién juega, puede llegar a ser un Estado emancipador, alguien que genere las condiciones y las garantías para el desarrollo pleno de la libertad, pero que no es una libertad entendida indudablemente como lo estaba planteando Tomás recién. Muchas veces, a mí la idea de eficiencia o de eficacia del Estado me parece que es correcta, que es discutible, pero si uno va y recorre históricamente qué se hizo en nombre de la eficiencia y de la eficacia, uno se da cuenta de que en realidad a determinados sectores
siempre encontraron que el mejor Estado era aquel que intervenía lo menos posible. Y no intervenir o no jugársela es una forma de intervención, porque cuando hablamos de política, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de relaciones de poder. Y cuando uno no juega en ese juego, valga la redundancia, de relaciones, en definitiva, si hay una pulseada entre algunos que concentran mucho poder y un montón que no tienen más que su fuerza de trabajo para defenderse, en esa pulseada, si uno se corre, es como el juego, capaz que más que la imagen de la pulseada, es como el juego de la cuerda, cuando éramos niños, en donde se iban algunos que se iban sumando y se iba tironeando más para su lado. Bueno, siempre queríamos ser los más grandotes. Claro, ¿no? siempre querías ser los más grandotes. Y bueno, acá los más grandotes siempre están del lado del mercado, tienen aliados mediáticos, tienen aliados políticos, hacen ese juego. Entonces, es muy difícil ser indiferente en ese juego de fuerzas. Y a mí me parece que el mejor Estado es el que interviene en función y en pro de los que menos tienen, de los más débiles, y no de quienes concentran el poder. Yo creo que se puede estar en el Estado y contra el poder, y eso es un gran desafío que tiene el Frente Amplio, porque es un resorte. Hay muchos que piensan que estar en el Estado es estar en el poder, y eso no es así. Uno, por la vía de los hechos, tenemos en el concierto internacional un montón de estados peleando y discutiendo con multinacionales. Tenemos los juicios arriba de la mesa. Son formas en donde también hay que ver dónde radica. No es lo mismo tener el gobierno que tener el poder. También. No es lo mismo para nada. Estoy de acuerdo con el no es lo mismo. Y hay lobbies y hay grupos de presión que no tienen ningún vestigio democrático, digamos. Nadie los eligió para estar donde están y sin embargo toman las decisiones a nivel mundial. Y hay algunos grupos económicos, creo que en el Uruguay no pasa, en esto de que estamos haciendo el juego del espejo con Argentina. En Argentina hay unos grupos mucho más pesados que los que nosotros tenemos en Uruguay. Pero mirá el fútbol, mucho más visibles, por ejemplo. Mucho más visibles. Ahí tenés un juego de esos. Entonces, a mí lo que me parece es que el Estado puede ser puede jugar para la emancipación de los sujetos y que no siempre, muchas veces se ve al Estado como un límite, ¿no? Creo que parte del discurso meritocrático, que tiene un componente de meritocracia y otro componente de lotería de cuna, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no es otra cosa que eso, que plantea de que, si bien todos tenemos en materia de constitucional, todos tenemos los mismos derechos, sabemos de que no es lo mismo nacer en un lugar que nacer en otro, y por lo general está esa insistencia de que cuando uno quiere crecer y acumular sin parar, el Estado viene y te corta las alas. Y que el Estado siempre es un límite para la autorrealización, no importa a qué costo, ¿no? Entonces yo creo que son cosas, que son temas que son interesantes para pensarlos, pero para pensarlos en el marco de lo que son las relaciones de poder en una sociedad, y que cuando en ese juego de la cuerda uno deja de hacer fuerza, siempre te gana el otro. Siempre cae el otro. Agustín. Yo considero, en esta línea, considero que el Estado tiene que estar presente, que el Estado tiene que ser sostén y soporte de garantía para todos los ciudadanos, y el Estado tiene que ser en determinadas relaciones, por poner un ejemplo nomás, en relaciones de trabajo, el Estado tiene que estar presente, tiene que tener un rol preponderante y activo, como lo tiene hoy en día, y eso es importante. Y después un Estado, cuando hablamos, por ejemplo, en un Estado desde el punto de vista político, ¿no? Cuando se legisla, cuando se gobierna, se tiene que gobernar y se tiene que legislar a largo plazo, ¿no? No tendiendo ni a un periodo ni a los próximos 10 años, ¿no? Digo, con mirar un poco más allá. Y creo que eso son una de las cosas que al sistema político nuestro le falta, ¿no? Por múltiples razones. Porque uno va a decir, bueno, pero dentro del sistema político hay quienes tienen esa virtud de poder mirar más adelante. Sí, está bien. Pero las condiciones políticas de hoy en día hacen que la realidad que tenemos es la que está a la vista de todos. Pero a este Estado, yo le haría algún cambio, ¿no? Pero con el siguiente objetivo: falta un Estado más sensible, que hoy no lo tenemos. Percibo, yo sé,
desde el punto de vista personal, cierta insensibilidad de parte del Estado, ¿no? Y por poner un ejemplo. Se manifiesta, ahí está. Por poner un ejemplo, ¿no? En situaciones quizás más violentas, ¿no? Cuando a una persona o una persona física que pueda andar circulando por ahí, o un comercio o un emprendimiento, no sé, lo rapiñan, por poner un ejemplo, ¿no? Falta la sensibilidad del Estado, ¿no? Hay algunos ejemplos, bueno, cuando se le pierden los documentos, cuando le roban algo, si tiene un costo de pedir de nuevo la cédula, si tiene que ir a buscar las cosas, o ir a hacer una denuncia, todos los trámites. Desde el punto de vista de la perspectiva del comercio, podrían haber determinadas exoneraciones, por lo que implica eso, ¿no? Cuando el Estado exige y son las condiciones que están y hay que cumplir, si no nos gustan esas condiciones sabemos que se puede hacer, pero cuando las condiciones están y se está jugando con esas condiciones hay que cumplirlas, es una cosa. Pero falta un Estado más presente, como si uno dijera, no, para el caso puntual, que es muy difícil, ¿no? Pero imaginémonos eso, ¿no? Un Estado que pueda contemplar esas necesidades que a veces en la bolsa, siempre poner todo en la bolsa a veces está mal, ¿no? Porque siempre, o cuando hacen las comparaciones de las mediciones, ¿no? Bueno, siempre el petizo queda en un promedio, siempre queda rezagado, ¿no? Ver esas cosas. Desde el punto de vista educativo también pasa, ¿no? Cuando uno habla de los centros educativos si uno fuera a hacer una franja de los quintiles más altos, que son de los ingresos más bajos, ahí hay una realidad social mucho más profunda y donde tiene que haber un diferencial que genere como resultado una conducta positiva en todos sus estudiantes, ¿no? Y ahí falta otra vez más un Estado sensible y presente. Sebastián. No, yo ahí discrepo con Agustín en la última parte, porque si uno analiza... No golpees esa voz que se escucha. Si uno analiza, por ejemplo, vamos a tomar el Casaballe, ¿no? Uh-huh. La presencia del Estado en Casaballe es brutal. Y cómo se ha, digamos, el gobierno ha brindado recursos ahí, económicos, sociales, físicos, en ese barrio. Si uno si se analiza los centros educativos de 8 horas, los nuevos, los que se dan, la mayoría fueron en esos barrios. Entonces hay una presencia del Estado, que antes no estaba. Y ahora hay una presencia de Estado. No se puede hablar de que un Estado ausente, como por ejemplo en las favelas de Río de Janeiro, ¿no? Que hay, no, yo creo que el Frente Amplio ha trabajado en eso porque tiene la concepción, ¿no?, de que no queremos un Estado justo y necesario, como lo plantea el herrerismo históricamente, ¿no?, que fue la concepción neoliberal que llevaron adelante su gobierno y que llevó, entre otras cosas, a la crisis del 2002. Nosotros queremos un Estado presente y que sea el escudo de los más débiles, sin duda. ¿Por qué? Porque los estados, generalmente, cuando se les saca la base social y se le busca un estado solo de social de mercado, ahí pasan donde la regla del más fuerte se termina concretando. La cuarta. ¿No? Exactamente. Y hoy la discusión no es si el Estado es eficaz o no. Obviamente que todos percibimos y queremos la eficacia en lo que sea, no solo en el Estado, ¿no?, sino los fines que cumple el Estado, ¿no? Hacia dónde, qué Estado queremos y cuáles son los fines que nosotros entendemos que el Estado debe cumplir. Yo soy de la visión de que necesitamos un Estado social y de bienestar, que nos garantice y que nos dé las reglas a todos los uruguayos, pero también que esté en las asimetrías que genera, por ejemplo, el mercado. El Estado es el que tiene que cumplir ese rol de eliminar ese tipo de asimetrías, ¿no?, de generar oportunidades y de igualar las oportunidades y igualar la balanza. Solo eso se hace con un Estado. Mientras un Estado sea un Estado justo y necesario, ahí evidentemente vamos a construir una sociedad donde el más fuerte predomine sobre el más débil. Y cuando tengamos un Estado presente y eficaz, ahí es cuando nosotros generamos la igualdad de oportunidades, que es el factor de iniciación para una sociedad más justa y equitativa. Bueno, Nico, ¿tenías algún apunte? Un minuto a cada uno para ir cerrando. Era más chica. Tomás agarró la barrera más grande. No, a medida que van diciendo cosas me anoto. Y vos sabés que ahora... en esto de esta columna, este contrapunto a dos orillas, me acordé de una frase que no me acuerdo si era de Néstor o de Cristina, en esto de la idea del Estado eficiente, ¿no?, y que cierran las cuentas. Uno de los dos, no me acuerdo de la cual, planteó que las cuentas cierren, pero que cierren con la gente adentro. Uh-huh.
porque hacerlas Se repitió cerrar, mucho la otra vez, hacerlas cerrar con la gente afuera es facilísimo. Cuando ya te empiezan a sobrar ciudadanas y ciudadanos, uno puede generarse la ilusión de que está haciendo bien las cosas, pero bueno, si lo estás haciendo bien para unos pocos y no para todos, en definitiva, creo que ahí se juega las diferencias ideológicas que uno puede tener. Hay un debate enorme entre Sanguinetti y de Posada sobre eso, ¿no? Mirá dónde llegamos. Bueno, viste que es como... Le puedes poner después, el nombre es Contrapunto a dos orillas. Yo a dos ya orillas, te lo digo, claro, ahora lo pongo. Ya quedó. Cuando ya quedó edite lo pongo. ¿Agus? Esas diferencias que acaba de citar son históricas y actuales, porque hasta hoy en día se sigue quizás con un método un poco más antiguo que no es de nuestra generación, de intercambiarse cartas entre los diarios, ¿no? Nosotros no lo hacemos, no frecuentamos, pero hasta hace muy poco, cuestión de meses, que se siguen enfrentando. Me parece que en algún momento también, y esto es de nuestra generación, tiene que haber un quiebre, ¿no? Un quiebre en empezar a soñar el Uruguay de los próximos años, porque nunca se deja de soñar, nunca vamos a terminar de soñar, es una construcción permanente, y ese quiebre acompañado con quizás el dejar de lado por un instante las comparativas nacionales y con la región, ¿no? Recién Sebastián decía, bueno, no, pero no es el estado que hay en las favelas de Brasil. Está, perfecto. Pero si quisiéramos, de acá en adelante, vamos a tener comparativas con todo lo que queramos. Siempre vamos a encontrar algo. Me parece que tenemos que en algún momento quebrar eso y decir, bueno, si querés, bueno, en todo caso nos comparamos con nosotros mismos, pero empezar a hablar más de lo que se viene, ¿no? De construir sobre lo que tenemos sin duda, pero proyectar el futuro, que es una tarea dificilísima, pero de las más interesantes. Por eso les planteé hablar de Estado. Sí. Porque discutimos mucho, pero no le explicamos a la gente de qué discutimos. Cada uno tiene también su ¿no? Además de su concepción, su idea y su noción. Por eso lo planteamos, sí, en voz alta. Tomás. Sí, no, algo con lo que me quedo es que capaz que hay veces que nos pasa que nosotros lo que se pone a discutir es el tema de problemas puntuales que suceden en la sociedad y no miramos de aquí a 20, 30 años, entonces no miramos el Estado en sí, que es lo que hoy, bueno, buscamos un poco hablar. Bueno, ahí tendríamos algunos datos que seguramente nos cambiarían. Y es un tema político generalizado, o sea, hablar de un tema particular, no sé. Corriendo que nos vamos. Tema seguridad, ¿no? Es un problema y vemos los temas puntuales, pero no hacemos una política a 20, 30 años. Y ese capaz es el gran problema. Sebastián. Segundos. Bueno, para terminar, me parece que bueno que ese es el desafío, ¿no? que decía Agustín, Tomás y también Nicolás, es el desafío de pensar el Uruguay del futuro, construyéndolo y bueno, en forma discutiendo ideas, ¿no? Discutiendo ideas y con proyectos arriba de la mesa y bueno, y en ese sentido es el deber de esta generación construir siempre desde las ideas y no de las diferencias. Yo me quedo, algunos políticamente le tendrán más simpatía o no, pero me quedo con eso que dijo Nico ahora, ¿no? Estado, en el que cierran las cuentas, pero con la gente adentro. Pues va por ahí. Después los modos. Después de hoy, hambre de mañana. Después las variables. De eso hablamos el próximo jueves, gracias. Tomás, Agus hoy estaba muy pensativo. ¿Esto le pasa desde que es ciudadano? Pero todos somos ciudadanos. Nicolás Laza, Sebastián Agobián. Nos vemos mañana a las 14 horas. Sigue acá.